La Escuela Popular de Educación Ambiental es un proceso que nace alrededor de hace ya 4 años con la constitución del aula ambiental La Toluca para el corregimiento de San Antonio de Prado. Es un proceso que se gesta en la Casa de la Cultura de San Antonio de Prado cuando el Proceda Círculos Pro Cultura del Agua realizaba sus actividades allá. Yo soy Melissa Arango y yo creo que el amor, el arte, la madre tierra y la educación pueden ayudarnos a transformar. Mi nombre es Carlos Andrés Garzón Acosta, vivo en San Antonio de Prado hace 21 años y hago parte de la Corporación Comité Prosomeral. Soy un enamorado del tema ambiental porque desde pequeño en la escuela una profe nos inculcó como ese amor por la naturaleza, por el medio ambiente, por la madre tierra. Entonces el proceso inició con unos talleres educativo-ambientales enfocados en la música, en el dibujo y en el conocimiento territorial. Y ya cuando empezamos con esos procesos nos dimos cuenta que podríamos empezar a trabajar la educación popular con niños y niñas. Entonces a partir de ahí se empezaron a enfocar los talleres en educación popular, en pedagogía vivencial y en otra serie pues como de teorías y de procesos pedagógicos con los niños y las niñas, y empezamos a trabajar en el territorio con niños de la centralidad y pues como de los barrios cercanos. Ya posterior a eso, cuando se empezó a modificar la Casa de la Cultura y empezaron otras dinámicas, decidimos empezar a participar y a tener incidencia en este espacio que es La Toluca, que está ubicada en el Vergel, en San Antonio de Prado. Bueno, entonces resulta que estábamos hablando que la memoria histórica es un recuento colectivo que tenemos alrededor de algo. Acuérdense que habíamos hablado un poco de cómo había sido el Vergel hace un tiempo, hablamos también de cómo habían sido las camelias, ¿cierto? Entonces estábamos haciendo memoria colectiva de cómo eran los lugares. La Escuela Popular de Educación Ambiental no solamente trabaja con los niños y niñas, sino que también trabaja con las familias del territorio. Dentro de nuestros enfoques pedagógicos, nosotros tenemos el proceso que se gesta en 4 ciclos. Trabajamos con los ciclos de la luna, entonces trabajamos con las lunas, con la luna llena, la menguante, la luna nueva y la creciente. Entonces cuando por ejemplo estamos en luna creciente, lo que hacemos es ir a reconocer el territorio, pero entonces lo hacemos acompañado de algunas familias de la comunidad. Entonces los niños y niñas vienen con su mamá, con su papá, algunas veces con sus hermanitos, y realizamos recorridos territoriales en las reservas, en otros espacios, y lo que hacemos es un intercambio de saberes en los cuales la comunidad a la que estamos visitando o a las personas que estamos visitando nos cuentan sus cosas, los chicos y chicas hacen también un recorrido por el lugar, observan, y los papás también nos ayudan a compartir sus saberes. En los encuentros de la Escuela Popular de Educación Ambiental nosotros tenemos unos módulos o unos ciclos casi que por semestre para trabajar con los niños y niñas. Lo que hacemos es que con el equipo de trabajo que está en torno a todo este cuento nos reunimos para definir las temáticas o las actividades que se van a llevar a cabo con los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, uno de los ciclos es el tema del agua en todo su contexto general. Entonces, un encuentro, un taller puede hacerse con algún experimento. Por ejemplo, enseñarles a los niños cómo antes se hacía la potabilización del agua de manera artesanal. Entonces construimos un filtro con ellos, les ponemos las arenillas, las piedras, todo el material que se necesita para filtrar el agua y que salga potable, como se hacía de manera
artesanal en la época. Ya con ellos entonces se hace el trabajo, se conversa con ellos, se hace el experimento, la actividad y cada ciclo según su temática entonces tienen un trabajo o una actividad concreta. Este proceso se da gracias a que la misma comunidad priorizó por recursos de presupuesto participativo la constitución del aula ambiental. El proceso de la Escuela Popular de Educación Ambiental es un fruto de un trabajo que se venía desarrollando hace ya 16 años en el corregimiento de San Antonio de Prado, que fue el proyecto de educación ambiental o PRAE, Círculos Pro Cultura del Agua, de la institución educativa San Antonio de Prado. Es muy gratificante cuando, por ejemplo, algunos chicos se sienten identificados con la labor que uno realiza. Entonces hay algunos chicos que son como profe, yo quiero ser como usted cuando sea grande, yo quiero enseñar educación ambiental. Entonces lo que hemos hecho, por ejemplo, con esos chicos que ya van a llegar a la juventud es que ellos se convierten en formador de formadores. Entonces empiezan también a trabajar con eso. Entonces acá hemos identificado algunos liderazgos y lo que hacemos es que ellos se convierten también en formadores. Donde se hacía un trabajo de educación ambiental con la comunidad educativa dentro de la institución, y a raíz de que la profe y los estudiantes interesados en el proceso van saliendo de la institución educativa porque terminan su estudio y porque la profe se jubila, se toma la decisión de crear otro espacio para seguir trabajando y continuar ese proceso que se inició en la institución educativa por fuera y más con una convocatoria más amplia para el corregimiento. Cuando se realizan salidas pedagógicas que se llaman expediciones territoriales en nuestro ciclo de formación, las familias se reúnen. Entonces se reúnen las familias de San José con las familias del Vergel. Y también tenemos en este momento un foco de influencia que es Las Camelias, que es un sector que queda en la vereda La Verde. Entonces tenemos 3 lugares que, digamos, hay un lugar que es semiurbano, un lugar rural disperso, una comunidad un poco alejada, y tenemos también una comunidad rural. Entonces lo que hacemos es intercambiar un poco esos saberes entre las familias, entre los niños y las niñas, y logramos así que haya como un tejido social dentro de nuestro corregimiento, debido a que algunas veces las distancias lo impiden y las dinámicas territoriales también. Por ejemplo, si la población de... ¿Qué es lo que es usted? De gusanos aumenta. ¿Qué pasará? Gracias, coméntale. ¿Quiénes se ven afectados? Suba usted. ¿Qué pasa si las mariposas, las abejas y las avispas se acaban? Agáchense las mariposas, las abejas y las avispas. Yo también. Agáchense. Una mati también se agacha. Súbelo. ¿Quiénes se ven afectados? No, yo no. ¡Ay, el tití! Los árboles, ¿qué más? Los paros también. La mariposa. Importante reconocer de este proceso de la Escuela Popular de Educación Ambiental que es un proceso constante, que tiene continuidad, no solo cuando está la institucionalidad apoyándonos con sus recursos, sino que muchas organizaciones del corregimiento también le apuestan al tema para seguir el proceso, porque no tiene sentido de que se comience un proceso de educación, de sensibilización que es tan importante para la formación integral de estos niños y niñas de las veredas más lejanas del corregimiento, si no hay continuidad. Entonces lo que hacemos es eso, cuando no hay apoyo en la institucionalidad, nosotros continuamos el proceso. En este momento tenemos 2 grupos, uno es en la vereda San José y el otro es un grupo constituido por niños del barrio El Vergel y niños y niñas del sector de Las Camelias de la vereda La Verde.
Por ejemplo, hoy en la Escuela Popular estábamos trabajando el tema del territorio y la memoria histórica. Actualmente nuestro ciclo formativo está relacionado con eso, con el reconocimiento del territorio y la recopilación de la memoria histórica infantil de las veredas que ellos habitan. Entonces estábamos trabajando el cuerpo como primer territorio. Entonces tratamos de hablar un poco de esas cicatrices que han marcado nuestra vida, de las cicatrices que tiene el corregimiento, que son cosas que han incidido en nosotros, que nos ayudan a entender un poco la vida, los procesos que hay y todas esas rupturas que hemos tenido en muchos casos. Entonces hablábamos, por ejemplo, de a modo personal, ¿hace cuánto te pasó eso? Y eso ayuda un poco a trabajar la memoria, ¿cierto? Hay algunos chicos que como se conocen tienen alguna relación, entonces se construyen memorias colectivas para luego pasarlo a algo un poco más complejo, que es entender cuáles son esas cicatrices que tiene nuestro corregimiento. El propósito principal de la Escuela Popular de Educación Ambiental es trabajar con niños y niñas de las veredas y de los barrios del corregimiento sobre todo las temáticas ambientales. Entonces con ellos hacemos encuentros semanales en distintas temáticas ambientales, desde el agua, el aire, la tierra, el fuego, la literatura. Tratamos de que el tema ambiental sea muy transversal a todo lo que tenemos en la sociedad. Y también un proceso importante de la escuela es el tema de las expediciones territoriales y científicas. Es importante que los niños y niñas y las personas que habitamos este corregimiento tan bonito lo conozcamos, porque por ahí dicen que solo se ama lo que se conoce, y es importante conocer este territorio porque tiene una oferta de bienes y servicios ambientales que todos debemos cuidar. Entonces vamos con los niños y niñas, con los padres de familia, a conocer las zonas de reservas del corregimiento, a mostrarles la importancia de no solo conservar la fauna, la flora, sino también el agua, que es la que surte los acueductos veredales y comunitarios que hay en el corregimiento. Bueno, el impacto con la comunidad siempre es un tema muy complejo, porque normalmente uno desearía que la comunidad realmente entendiera un poco cuál es el interés de nosotros por preservar la naturaleza, por cuidar la madre tierra y por entender un poco pues como todo lo que pasa en el corregimiento. Tristemente uno desearía pues como impactar realmente a las familias, a los niños y las niñas, pero muchas veces no es así, ¿cierto? Pero igual hay algunas experiencias que son muy motivantes. Por ejemplo, en los procesos formativos que tenemos, con los chicos hemos logrado mucho cambiar el lenguaje de las experiencias. Por ejemplo, los que han logrado pues como visitarnos y conocer un poco el proceso, se han enterado que los niños ya realmente aman su territorio y lo viven. Porque para mí era muy complejo, por ejemplo, hablarles de que acá habían especies de mamíferos, de aves, de animales que ellos nunca conocían. O sea, yo llegué alguna vez a alguno de los talleres a preguntar de dónde salía el agua y los chicos me decían que de la canilla. ¿Cierto? Eran experiencias que son muy alejadas, digamos, del contexto en el que vivimos y entendiendo que San Antonio de Prado es un contexto semirural, ¿cierto? Entonces a mí me sorprendía bastante como entender esas cosas. Entonces yo digo que uno de los avances principales que ha tenido, por ejemplo, la Escuela Popular es que los niños y niñas realmente aman su territorio y es muy gratificante, por ejemplo, observar el entorno que tenemos en este momento y saber que cada una de esas plantas que hay sembradas acá, que cada uno de esos espacios ha sido intervenido por los niños y las niñas. Nosotros, en el trabajo que hemos realizado durante estos últimos 4 años, hemos visto que los niños y niñas
han cambiado de pronto un poco su cultura con el tema del medio ambiente. Es más, muchos de ellos nos dicen que no quieren salirse del proceso cuando cumplan la edad ya para terminar el proceso, porque sienten que es un espacio totalmente distinto a la educación formal que existe en el país, porque nosotros no utilizamos la pedagogía lineal, que es muy rígida, que uno no se puede salir de esa línea, porque entonces ya empiezan las críticas, sino que la pedagogía y la metodología que nosotros utilizamos es circular, es que ellos aprendan a partir de lo que saben cada uno de los profes que nos acompañan en el proceso, y que ellos también aprendan de los compañeritos, porque por ejemplo muchos de ellos viven en la zona rural y tienen conocimientos de las plantas aromáticas que cultiva la abuela o que cultiva la mamá, el papá, y la idea es que ese conocimiento se construya de una manera colectiva. Entonces esa es como la importancia también de este proceso, de que los niños y niñas aprendan a hacer tejido social entre ellos mismos y con otros niños de otros sectores. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.